De una forma más sencilla, voy a tratar de explicar lo que son los decibeles. Y bueno, comenzando por la definición, un poco elegante, se puede decir que es una unidad logarítmica adimensional que expresa la relación entre dos magnitudes. Y ahora, de una forma más sencilla o para que quede más claro, de forma coloquial, podemos decir que es una medida que nos proporciona una comparación entre dos magnitudes. O sea, nos dice qué tan grande o qué tan pequeño es una magnitud respecto de una referencia. Por ejemplo, nosotros podemos comparar qué tan grande es una moneda de 10 pesos respecto a una moneda de 1 peso. Podremos decir que una moneda de 10 pesos es 10 veces más grande o de 10 veces mayor valor que la de 1 peso. También podemos comparar, por ejemplo, qué tan grande es un edificio de 3 pisos respecto a una casa de 1 piso. Entonces ahí diríamos que el edificio es 3 veces más grande que la casa. En ingeniería o en lo que es tecnología, las comparaciones más importantes son entre potencia, entre voltaje y entre corriente. Entonces en este video voy a mostrar cómo se pueden calcular los decibeles para potencia, para voltaje y para corriente. Iniciando con potencia, nosotros podemos calcular los decibeles con la siguiente fórmula. Con esta fórmula nosotros podemos saber qué tan grande es una potencia respecto a otra potencia que tomaremos como referencia. En este caso, la potencia 2 será la potencia la que vamos a tomar como referencia y la potencia 1 será la que queremos comparar. En potencia existen dos unidades importantes. Una es el dBm y el dBwatt. El dBm es un decibel que nos dice o que toma como referencia a un miliwatt. Y el dBwatt o el dBw es un decibel que toma como referencia a un watt. O sea, nosotros podemos saber qué tan grande o qué tan pequeña es una potencia respecto de un miliwatt, o podemos saber qué tan grande o qué tan pequeña es la potencia respecto a un watt. Si nosotros queremos determinar potencias en dBms, o sea, qué tan grande es mi potencia respecto a un miliwatt, las unidades de potencia que se encuentran dentro del paréntesis o dentro de los corchetes deben de estar en miliwatts. La potencia P2 va a valer siempre 1 miliwatt y únicamente vamos a nosotros a colocar en la potencia P1 la potencia que nosotros queremos comparar. De la misma forma pasa para un watt. Si nosotros queremos comparar una potencia respecto de un watt, tendremos que poner P1 y P2 en unidades de watt. Como ejemplo, si nosotros tenemos 100 miliwatts y queremos pasarlo a dBms, tenemos que reemplazar en P1 los 100 miliwatts y en P2 1 miliwatt. Y si reemplazan en su calculadora, esto nos dará como resultado en dBms, porque estamos comparando en este caso en miliwatts, un 20 dBms. Si nosotros queremos comparar en watts, pues únicamente tendremos que pasar estos miliwatts a una conversión que nos dará watts y hacer la misma operación. De esta forma podremos saber qué tan grande o qué tan pequeña es una potencia respecto de un miliwatt o de un watt. Se han utilizado como estándar 1 miliwatt y 1 watt porque así se ha decidido en la industria y así se utiliza. Todos los cargadores, todos los componentes están fabricados respecto de estas unidades.
Entonces, de esa forma podemos comparar o podemos obtener los dBs para cálculos de potencia. ¿Qué pasa si nosotros queremos calcular los dBs para voltaje? Bueno, vamos a utilizar esta misma fórmula, pero ahora vamos a recordar que la potencia es igual a V por I, el voltaje por la corriente, y tenemos que el voltaje es igual a I por R, y de esta fórmula sacamos que la corriente es igual a V por la resistencia. Vamos a sustituir la corriente en términos de voltaje. Por lo tanto, la fórmula de la potencia va a ser igual a el voltaje al cuadrado por la resistencia. Únicamente estoy cambiando esta I por V por R y estoy haciendo la multiplicación. Con esta fórmula de potencia nosotros podemos escribir esta fórmula como que los dBs son igual a 10 logaritmo base 10 de la potencia 1, pero en términos de voltaje y resistencia. Entonces tenemos el voltaje 1 al cuadrado por la resistencia 1 entre la potencia 2, que sería voltaje 2 al cuadrado entre la resistencia 2. Si nosotros suponemos que tenemos la misma resistencia, estas dos resistencias se eliminan y nos queda una fórmula de 10 al cuadrado. En esta fórmula podemos eliminar este cuadrado y lo podemos sacar en esta parte. De las propiedades de los logaritmos, si nosotros tenemos un logaritmo de cualquier base elevado, logaritmo de a elevado a n, nosotros podemos bajar esta n en esta posición y esto sería igual a n logaritmo de a. Haciendo esta propiedad de los logaritmos, vamos a bajar este número 2 aquí y va a multiplicar al 10 logaritmo, por lo cual nosotros llegaremos a que los decibeles son igual a 20 logaritmo base 10 del voltaje 1 sobre el voltaje 2. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para obtener decibeles utilizando voltajes. De la misma forma que en potencia existen unidades como son los dBus, que si mal no recuerdo son referentes a 0.7 volts. Los dB-volts, que son referentes o se toma la referencia de 1 volt, y los dB microvolts, que son referentes a 1 microvolt. De esta forma, si nosotros queremos obtener dBus o dBs o dB microvolts, nosotros tenemos que tomar las referencias que estoy mostrando aquí. Esta puede que no sea correcta, pero la pueden buscar dBu y les va a dar el valor correcto. Está en internet. Y bueno, estos no son tan utilizados, pero pues antes se utilizaban mucho. Si nosotros vamos a obtener dBs de voltaje, tenemos que colocar de la misma forma que en potencia la referencia en la parte de abajo y el voltaje que vamos a comparar en la parte de arriba en las mismas unidades, y así nos va a dar un valor. Este es el desarrollo por el cual para potencia tenemos que multiplicar por 10 logaritmo base 10 de la potencia, y para voltaje tenemos que multiplicar por 20 logaritmo base 10. Para los decibeles referentes a corriente, tenemos que sustituir en esta fórmula en vez de sustituir la corriente en términos de voltaje, tenemos que sustituir el voltaje en términos de corriente y hacer el mismo procedimiento, y vamos a llegar
a la misma fórmula, pero para corriente, que será que los dBs son igual a 20 logaritmo base 10 de la corriente 1 entre la corriente 2. Y vamos a obtener los decibeles respecto a un ampere, respecto a un microampere. En este caso de la corriente no se utiliza tanto porque si tenemos voltaje podemos despejar fácilmente la corriente. Entonces se ha preferido utilizar los decibeles respecto de el voltaje que de la corriente. Por ejemplo, no es común que veas un dB respecto a un dB ampere, por ejemplo. No es común verlo, que sería algo referente a un ampere, o dB microamperes. Esto no es común que se vea. Les repito, únicamente se ha preferido utilizar el voltaje, porque del voltaje podemos obtener fácilmente la corriente, están entrelazados. Y lo que más importa o lo que más se utiliza en lo que son las comunicaciones o en ingeniería, se utiliza siempre la potencia. La potencia es la que siempre vamos a estar utilizando y es la que debemos practicar mejor. Entonces, básicamente, en resumen, un decibel es una unidad que nos dice qué tan grande o qué tan pequeña es una magnitud respecto de una referencia. Simplemente, como les decía en el ejemplo de la casa, si tenemos una casa de un piso o de 5 pisos, pues podemos decir fácilmente la casa de 5 pisos es 5 veces más grande que la casa de un piso. No hay por qué confundirse, simplemente es eso. Y ahora, ¿cómo pasaríamos de decibeles? Si tenemos ya los decibeles, ¿cómo pasaríamos a potencia? Vamos a suponer que nos dicen tenemos 20 dBms y queremos saber qué potencia es esa. Entonces, si nosotros recordamos, la fórmula de dBs es igual para la potencia, para la potencia es de 10 logaritmo base 10 de la potencia 1 sobre la potencia 2. Esto es para pasar de potencia a decibeles. Si queremos pasar de decibeles a potencia, tenemos que despejar de aquí. Vamos a tener que los decibeles entre 10 es igual al logaritmo base 10 de la potencia 1 sobre la potencia 2. Lo que estoy haciendo es despejar este 10. ¿Cómo podemos eliminar un logaritmo? Pues con una potencia que sea de la misma base que el logaritmo. Entonces aquí vamos a utilizar una potencia que es elevar la base 10 a esta potencia. Entonces tendríamos 10 los dBs sobre 10 y esto nos daría el voltaje. Estamos despejando esto y, perdón, nos daría la potencia. Y nos daría la relación de potencia entre P1 y P2. O sea, con esta fórmula pasaríamos de dBs a potencia. Aquí colocaríamos los dBs y tendríamos la potencia. Recordando nada más que si tenemos dBms, esta potencia sería en unidades de miliwatts. Si tenemos dB watts, esta potencia sería en unidades de watts. Sí, bueno, esta misma operación de despeje sirve para el caso en donde tenemos un voltaje y para pasar de dBs a voltaje, haciendo la misma operación, pues tendríamos que despejar, recordando que aquí este es un 20 y aquí es voltaje. Entonces despejaríamos esto y nos quedaría 20 y la base 10 del logaritmo. Tendríamos que elevar, voy a escribirlo aquí de nuevo, 10 los dBs que tengamos, y en vez de cuando despejamos este 10 para voltaje, recordemos que la fórmula es dBs en voltaje es igual a 20 logaritmo base 10 del voltaje 1 sobre el voltaje 2.
Entonces aquí en voltaje tenemos un 20, el cual pasa para acá, y esta sería la fórmula para pasar a voltaje. Entonces de esa forma podemos pasar de potencia a dBs, o de dBs a potencia, y de voltaje a dBs, y de dBs a voltaje. Recordando que igual que si tenemos aquí un dB volts, la cantidad de voltaje va a estar en unidades de voltaje. Si tenemos un dB microvolt, aquí tendremos un dB microvolt. Y bien, esta es la teoría sobre decibeles, espero que se haya comprendido. Si no es así, pues colóquenme en los comentarios cuáles son sus dudas y espero respondérselas. Como les digo, es simplemente una comparación que nos dice qué tan grande o qué tan pequeño es es una unidad respecto de una referencia. La referencia es la que nos va a decir en qué unidades estamos trabajando, si en caso de potencia miliwatts o watts, en caso de voltaje pues microvolts, perdón, o volts. Y en próximos videos voy a hacer ejercicios de pasando de potencia a dBs, y también lo mismo para voltaje, y algunos ejercicios prácticos para que entiendan cómo se utilizan los dB watts en ingeniería. Espero que les haya gustado el video. Si es así, pues colóquenme un comentario de apoyo o cómo podría mejorarlo, y pues suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video.